Buenos días, apreciados hermanos, amigos. Desde la intimidad de nuestros hogares vamos a comunicarnos en esta hora. No podemos estar en nuestros templos, pero podemos estar adorando al Señor en su santo día. Así que les saludamos. Ya son 3 sábados en que no podemos estar juntos, pero aquí estamos, hermanos, unidos unos con otros. El último tema que compartí con ustedes fue del libro de Samuel, capítulo 29. Siguiendo con esa temática, hoy vamos a tratar el capítulo 30. Y hay algunas ideas que sin duda tienen mucha validez para el tiempo que estamos viviendo hoy. Les invito a orar. Oh Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque tú estás con tu pueblo, con tus hijos, aún en momentos difíciles. Tú te manifiestas para guardar, para proteger, para acompañar, para bendecir, para librar. Y te pedimos, Padre, que el mensaje de tu palabra en esta hora sea fortaleza y consuelo. Lo pedimos y lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Fortaleza en momentos difíciles. Así hemos llamado la reflexión del capítulo 30. No vamos a considerar todos los versículos, solamente los primeros, que son una continuación del capítulo 29. Quiero usar un párrafo del libro Patriarcas y Profetas que bien nos enlaza y nos introduce en este tema. Dice así: se le hizo entender a David que había errado el camino. Hubiese sido mucho mejor para él hallar refugio en las poderosas fortalezas de las montañas de Dios, que entre los enemigos declarados de Jehová y de su pueblo. Pero el Señor, en su gran misericordia, no castigó este error de su siervo, ni le dejó solo en su angustia y perplejidad. Pues aunque David, al perder su confianza en el poder divino, había vacilado y se había desviado del sendero de la estricta integridad, seguía teniendo en su corazón el propósito de ser fiel a Dios. Mientras que Satanás y su hueste estaban activos y ayudaban a los adversarios de Dios y de Israel a hacer planes contra un rey que había abandonado a Dios, los ángeles del Señor obraban para librar a David del peligro en que había caído. Página 746. Yo quiero compartir este tema en 3 ideas. La primera de ellas que podemos encontrar es el descuido de David. Le costó muy alto, tuvo que pagar un precio muy alto. Descuido y desolación. David hizo alianza con los enemigos de su pueblo y esto le significó hacer concesiones. Por ejemplo, estaba moralmente obligado a acompañar al rey Aquís a la guerra. Y el capítulo 29 menciona que David no consultó al Señor para ir a la guerra, simplemente se ofreció y estuvo en aprietos. ¿Por qué David no consultó al Señor? Quizás por el motivo en el que nosotros muchas veces no consultamos a Dios. Tomamos decisiones y después que tomamos las decisiones decimos, bueno, Señor, acompáñame en esto. Cuando no es así, es justamente al contrario. Primero pedimos la dirección de Dios, buscamos discernimiento de lo alto y entonces sí nos encomendamos al Señor. David hizo al revés. Salió a luchar y después se encontró en problemas. ¿Qué sucedió? Que por este grave descuido, David dejó abandonada a la ciudad de sus amados, Siclac. Salió con todos los guerreros y dejó solamente a las mujeres y a los niños. Por esta razón, los amalecitas, que dice la Escritura, que eran enemigos de David y enemigos de Israel, aprovecharon para vengarse. ¿Recuerdan lo que dice el capítulo 29 y los anteriores? Que David aprovechaba la ignorancia de Aquís para asolar el país de los filisteos. Y uno de los que estaban siendo sometidos al exterminio
fueron los amalecitas. Así que cuando ellos vieron a Siclag que estaba sola, vieron la oportunidad para vengarse. De esta manera ellos llegaron a la ciudad, la quemaron y se llevaron cautivo a sus hijos. Vamos a tocar una segunda idea en este momento, y es la angustia extrema que tuvo que enfrentar no solamente David, sino todos los hombres que con él estaban. Leemos en el capítulo 30, versos 1 al 3. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Verso 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Podemos imaginar el cuadro? Podemos colocarnos por un momento en el lugar de David y de su ejército. Lo que vemos en la inspiración es que después de 3 cansadores días de camino, ellos llegaban con esperanza de encontrarse con sus esposas, con sus hijos, con su familia, volver a la tranquilidad de su hogar. Pero cuando se acercan, ven una humarada que viene saliendo de la ciudad y ven cómo a lo lejos la ciudad está quemándose. Es un cuadro terrible, ¿saben? Se llenaron de pavor, de terror. Y después de esa angustia, entonces se apoderó de ellos un sentimiento de desolación. Dice la Escritura que cuando ellos vieron a la ciudad desolada, comenzaron a llorar. Y lloraron, dice el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Entender la Biblia no necesita solamente de razón o de razonamiento. La Biblia es un libro espiritual y para nosotros entender muchas de sus verdades necesitamos tener el debido espíritu para poder entender. Intentemos por un momento ubicarnos en los zapatos de estos hombres. Llegan a la ciudad de sus amados y todo está absolutamente destruido. Tal vez esto refleje el cuadro de algunas ciudades, de algunos países en la actualidad, de algunas familias enteras que quizás han sido azotadas por la pandemia. ¿Cómo se puede sentir uno en esa situación? La Biblia dice que David y sus hombres alzaron su voz y lloraron. Hombres curtidos por la guerra, hombres que no le tenían miedo a nada. Ahora como niños, como pequeñuelos lloraban desesperadamente porque sus seres queridos habían desaparecido y ellos no sabían qué había sucedido, qué había pasado. Y quiero mencionarles un pensamiento más de Patriarcas y Profetas que menciona por qué David estaba pasando por esta situación. Dice la inspiración, con esto David era castigado nuevamente por la falta de fe que le había llevado a colocarse entre las filas de los filisteos. Tenía ahora oportunidad de ver cuánta seguridad había entre los enemigos de Dios y de su pueblo. Los seguidores de David se volvieron contra él y le acusaron de ser la causa de sus calamidades. Había provocado la venganza de los amalecitas al atacarlos, y sin embargo, confiando demasiado en su seguridad entre sus enemigos, había dejado la ciudad sin resguardo alguno. Enloquecidos de dolor y de ira, sus soldados estaban ahora dispuestos a tomar cualquier medida desesperada
y hasta llegaron a amenazar con apedrear a su propio jefe. Es doloroso pensar, apreciados, en las consecuencias que pueden tener nuestros errores. Y lo más difícil es saber que aunque contemos con el perdón de Dios, las consecuencias de nuestros extravíos nos alcanzarán. Yo no estoy en condiciones para hacer una evaluación como pueblo si hemos hecho lo correcto hasta el momento. Lo que sí sé es que como pueblo estamos ahora en momentos muy difíciles para cumplir la tarea de Dios. Y necesitamos pedir mucha fortaleza del Señor para cumplir la misión cuando estamos siendo atacados por el enemigo. El cuadro que nos ofrece la escritura de David es un cuadro bien difícil. David sintió que había perdido todo apoyo humano. Esto lo podríamos ver también en el caso de Job, cuando Job perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió sus amigos, incluso perdió la salud. Lo único que le quedó a Job fue clamar a Dios, pero él sintió que todo el apoyo humano lo había perdido, todo. Y este es el caso de David. Él sentía que nadie estaba con él en esa hora. Recordemos, había sido expulsado de su país. Los filisteos lo echaron de su campamento. Los amalecitas atacaron su ciudad, quemaron su ciudad. Sus esposas y sus hijos estaban secuestrados. Y peor aún, hasta sus propios seguidores lo amenazaban de muerte. Yo no sé si alguna vez te has sentido así como David. Tal vez sí, tal vez no. ¿Saben quién se sintió así, solo, sin ningún apoyo humano? Jesús. En el Calvario y en el Getsemaní. Gruesas gotas de sangre perlaron su frente. Y Jesús le dijo a su padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Y en el Calvario Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito de desesperación. Y tal vez, mis hermanos, nunca hayamos pasado por esta experiencia, pero lo que la profecía indica es que como pueblo y como personas pasaremos por momentos difíciles. David estaba pasando por un momento difícil, un momento de angustia. El verso 6 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, tras que tenía el dolor de perder a su familia. Ahora tenía que enfrentar a sus propios amigos que lo acusaban de ser la causa de su desastre y de la pérdida de su familia. Pero yo quiero finalizar, apreciados, esta reflexión con una parte maravillosa de este texto que dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Apreciados, no importa las circunstancias, no importa que todo esté en contra de nosotros, podemos fortalecernos en Dios. Podemos encontrar refugio en ese Dios maravilloso que está allá en los cielos, pero que está cerca del corazón del contrito y humillado. Este texto nos presenta una transición entre la angustia extrema del siervo de Dios y la confianza en la divina providencia. Dice la Escritura que David imploró vehementemente la ayuda de Dios, con la certeza, con la seguridad de que Dios nunca lo había abandonado. Lo consulta en busca de dirección. Gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a dejar el pasaje hasta aquí. Ustedes conocen cómo se desenvolvió el resto de la historia, ¿verdad? David logró una victoria sobre sus enemigos, liberó a su familia. Pero vamos a dejar la historia aquí.
En este punto David adquiere la seguridad, la certeza de que Dios había escuchado su oración y que Dios lo iba a librar. Le consulta y cuando sus amigos y compañeros se dan cuenta que Dios va a intervenir, entonces de manera inmediata se colocan bajo la dirección de Dios y llegan hasta el campamento enemigo, donde finalmente pueden librar a sus seres amados, a sus seres queridos. En conclusión, apreciados hermanos, amigos, si estás pasando por un momento difícil, recuerda que todo lo podemos en Cristo. Él es nuestra fortaleza. No importa si las dificultades que enfrentamos son consecuencias de nuestros propios errores, de nuestras equivocaciones. El Señor no te va a dejar solo. El Señor va a estar con nosotros, aún si estamos sufriendo injustamente. Si por la circunstancia en que tú estás, tú dices, Señor, ¿qué he hecho yo? No importa, espera en Jehová. Confía en el Señor aunque la noche sea muy oscura. Otro pensamiento de patriarcas y profetas en este mismo capítulo dice lo siguiente, página 750. Todos los poderes terrenales están bajo el dominio del Ser infinito. Al soberano más poderoso, al opresor más cruel, les dice, hasta aquí vendrás y no pasarás. El poder de Dios se ejerce constantemente para contrarrestar los agentes del mal. Obra de continuo entre los hombres, no para destruirlos, sino para corregirlos y preservarlos. Página 750. Y yo quiero, apreciados, finalizar con una promesa maravillosa que aparece en la palabra del Señor. Una promesa que registra lo que Dios tiene para sus hijos en momentos de angustia. Veamos lo que dice la Escritura. Salmo capítulo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí, todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento el mundo vive en angustia, en tristeza, en calamidad. Incluso, Señor, muchos de los hijos de tu pueblo también están pasando por este momento de tribulación. Tal vez, Señor, en este momento estamos hablándole a alguien que está pasando por un momento difícil. Pero, Señor, quiero dejarles lo que dice tu palabra acerca de David. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios.
Muéstranos, oh Señor, que tu palabra puede darnos aliento aún en el momento más difícil. Tú que conoces las circunstancias por las que están pasando nuestros amigos y sus familias, te suplicamos, Señor, que seas consuelo y fortaleza para ellos en esta hora. Sea bendición para ellos en este día, Padre amado. Te lo pedimos, te lo suplicamos en los méritos de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja.